Bueno, jóvenes, entonces, en la clase pasada que vimos todo lo de reconocimiento de patrones, usando listas, usando pares y tuplas y todas esas cosas, al final empezamos el tema de funciones de alto orden sobre listas, que son funciones que son muy útiles y que ya las pueden empezar a utilizar a partir del taller 3 de reconocimiento de patrones. Entonces, la primera es el map, ya la vimos la vez pasada, y hoy vamos a ver las que faltaban, que son el filtro y la reducción de listas, y luego empezamos el tema de colecciones. Entonces, recuerden que una función de alto orden es una función o que recibe como parámetro funciones funciones, o que devuelve funciones, o que usa funciones anónimas. Entonces, filter es una operación muy común cuando uno está trabajando sobre listas. Por ejemplo, suponga que tenemos el problema de seleccionar los números positivos de una lista, es decir, tenemos quiero hacer una función, se va a llamar positivos lista, que dados una lista de números dobles, por ejemplo, devuelva una lista de dobles, pero ¿cuáles? Devuelva solamente los que son positivos. Entonces, cojo la lista, le hago un reconocimiento a la lista y miro si es una lista vacía, entonces no hago nada porque no hay nada que filtrar, pero si es una lista que empieza por algo y continúa por el resto, entonces miro si ese algo es positivo. Si ese algo es positivo, entonces lo dejo en la lista y le hago, devuelvo y cons, aplicar el positivos lista al resto de la lista. Si no, entonces simplemente devuelvo los positivos del resto y a y lo desecho. Es una operación típica como de filtrar elementos de una lista. Por ejemplo, pues vamos a definir esta. ¿Cierto? Y luego vamos a invocar esta función. Y vamos a invocar esta función sobre esta lista. Y entonces me devuelve 2 y 3, porque el -1 y el -4 son negativos. Eso es como filtrar, coger una lista y filtrar los que no cumplen cierta propiedad y los otros los deja uno allí, o filtrar los que cumplen cierta propiedad. Entonces, típicamente ese esquema se generaliza por medio de un método genérico de alto orden que se llama filter, que viene con esto. Entonces, las listas, la clase lista trae un método que se llama filter, que recibe un predicado que es una función que recibe cosas del tipo T y devuelve un booleano. O sea, un filtro sobre listas de tipo T coge un predicado que a cada elemento del tipo T le asocia un booleano. Y entonces lo que hace esta función es algo como esto. Si la lista está vacía, pues devuelve la misma lista, o sea, vacía. Pero si la lista empieza por X y continúa por XS, entonces pregunta si ese X cumple el predicado P. Si cumple el predicado P, entonces dice a X lo dejo en la lista y hago cons con aplicarle el filtro al resto de la lista. Pero si no, si P de X, si X no cumple con el predicado P, entonces devuelvo simplemente filtrar el resto de la lista. ¿Dónde dice el resto de la lista? Porque aquí en el reconocimiento de patrones quedamos que la lista empezaba por X y continuaba por XS, entonces aquí se aplica el filtro a XS, o sea, al resto de la lista, ¿cierto? Y en el caso primero se aplica el filtro XS al resto de la lista, pero además al resultado se le añade X como primer elemento de la lista, o sea, X no se filtra. X se filtra si no cumple con P. Si cumple con P no se filtra y si no cumple con P se filtra. Esa es la función genérica y fíjese que como parámetro recibe un predicado, que es una función. Por lo tanto, filter es una función de alto orden también. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, positivos lista, la que escribimos ahorita, se podría escribir usando filter así, diciendo coja XS y filtrelo los X que sean mayores que 0. O sea que no hay necesidad de escribir todo esto,
porque ya hay una función filtro que hace eso. Entonces, simplemente, en lugar de ponernos a escribir nosotros mismos el filtro, lo que hacemos es invocar al filtro. Y fíjense que pues, va a funcionar igual, pero entonces lo bueno de todas estas cosas es que ya no nos toca volver a escribir las funciones que hacen cosas. Yo ya sé que hay unas funciones genéricas de alto orden que hacen ciertos procesos. La vez pasada el map, que es aplicarle la misma función a todos los elementos de una lista y devolver la lista con esos elementos aplicados. Hoy el filter que le aplica un predicado a todos los elementos de la lista y a los que no cumplan los saca de la lista y devuelve la lista de los que sí cumplen. Ese es filtro, ¿cierto? Normalmente los lenguajes traen muchas estas funciones y muchas variaciones de esas. Por ejemplo, con filtro, Scala trae estas variaciones. Un método que se llama filter-not, que lo que hace es filtrar los que no cumplan P, no los que sí cumplan, sino los que no cumplan. O sea, filtro normalmente filtra los que cumplan, los deja. Filter-not dice los que no cumplan son los que deja. Hay otro filtro que se llama partición IP. Entonces lo que hace es coger XS, que es la lista, y la parte en dos sublistas. Los que sí cumplen P y los que no cumplen P. Entonces partición me hace los dos filtros. Me coge la lista y me la parte en dos. Los que sí cumplen los del filtro y los que no cumplen los del filtro. Y me vuelve una pareja con esas dos listas. Otro que se llama take while, que lo que hace es devolver el prefijo más largo de XS que cumplan con P. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, si yo le aplicara take while, entonces si yo le aplicara a esta lista, si yo cojo esa lista y le digo, tome los que cumplen con que X es mayor que 0, take while, me faltó la flechita. Entonces lo que hace es coger de esta lista y coge el prefijo más grande que cumpla que X es mayor que 0. Como no hay ninguno, con el primero ya no cumple, entonces ya acabó. Si le hubiera preguntado, por ejemplo, los que cumplan que son menores o iguales que 0, el prefijo más grande, entonces me hubiera dado -1 porque el 2 ya no es menor que 0. Entonces ya no funciona, ¿cierto? Y el -4, a pesar de ser eso, él toma el prefijo más grande. O sea, cuando ya el primero que no cumple, ya para. Ese state while. Drop while es parecido, solo que devuelve el resto de la lista después de eliminar el prefijo más largo que cumple con eso, ¿cierto? O sea, drop while si en lugar de take fuera drop, si en lugar de take fuera drop while, entonces cogería, votaría el prefijo más grande que cumple con eso y da el resto. Entonces, como el prefijo más grande que cumple con esto no era ninguno, el resto va a ser toda la lista. Y ahora que hice, otra vez cogí la que no era. Entonces coge toda la lista porque los que no cumplían era ninguno. Y así hay otros. Span. Span P es coge y la parte la lista en dos. Coge los que sí cumplen hasta cuando cumplen y de ahí en adelante los que no cumplen. Esa parte la lista en dos. Esos son como variaciones de filter, porque finalmente reciben un predicado y filtra según eso o devuelve dos listas filtradas o cosas así, pero son filtros. Todos esos variaciones de filter son también funciones de alto orden. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio hoy. Vamos a escribir una función empaquetar que da una lista de elementos, empaquete los elementos duplicados consecutivos en una sublista
y devuelve la lista de las sublistas respectivas. O sea, si me dice, vea, la lista que le doy es esta, A, B, C, C, A, entonces él va a decir, bueno, entonces mire que hay 3 A's aquí seguidas, entonces devuelvo una lista con 3 A's. Luego está una B solita, devuelvo una lista de B's. Luego hay 2 C's seguidas, entonces devuelvo una lista con las 2 C's. Luego hay una A, devuelvo una lista con A's. O sea, quiero empaquetar de esta lista, la quiero empaquetar en sublistas con los repetidos. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer, empaquetar. Y lo quiero hacer obviamente usando filter o esas cosas que acabamos de hacer. O sea, quiero hacer eso. ¿Cómo se les ocurre que podamos escribir empaquetar? Entonces, la idea es usar reconocimiento de patrones y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo haría uno para empaquetar, usar? O sea, uno podría decir, bueno, cojo el primero elemento de la lista, ¿cierto? Y me hago un filtro que me diga, no, necesito que me devuelva la lista de los que, como yo ya sé que es el primero, necesito que me devuelva la lista mientras todos sean A. O sea, take, while sean A, y entonces, ¿qué me va a devolver? La lista con las 3 A's. ¿De acuerdo? Pero no necesito solo eso, necesito también hacer el resto. Necesito volver a aplicar lo mismo a lo que me queda, o sea, al take drop. O sea, porque take while me devuelve la lista con las 3 A's. Pero take drop me devuelve todo lo que falta. Entonces a eso tengo que volver a aplicar empaquetar. ¿Lo ven? Eso es lo que estoy tratando de escribir aquí. Entonces, bueno, si la lista es vacía, no hay nada que empaquetar. Si la lista no es vacía, empieza por algo y continúa por un resto. Entonces, voy a coger el resto y si cojamos el resto, si el resto es vacío, pues devuelvo simplemente la lista que tenía Y, porque no había sino un Y seguido, si no había nada más. Pero en cualquier otro caso, entonces voy a coger, eso es lo que voy a coger la lista original que se llama XS y voy a tomar take while, voy a coger los X que son iguales a Y, o sea, el primer elemento. Y es el primer elemento de la lista. Entonces digo que de XS tomen los que son igualiticos a Y. Entonces el take while me entrega esa lista. Ya me la entregó aquí. Por otro lado, tengo que empaquetar lo que falta. Empaquetar, entonces drop while, la misma cosa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Empaquetar de esto me devuelve el resto empaquetado. Y este me devolvió el primer término del empaquetamiento. Entonces, lo que hago es coger la primera respuesta, cons, empaquetar el resto. Y ya. Quedó listo empaquetarme. Me falta aquí esto. Quedó listo empaquetar. Entonces, si hacemos empaquetar la lista que tiene 1, 1, 2, 3, 4. Entonces devuelve los dos unos, el 2, los 2, 3 y el 4. O si empaqueto entonces la de ahorita, la que estaba en el ejercicio. Para eso sirven las funciones de alto orden. Fíjense que escribir empaquetar fue muy rápido, pero había que usar take file, había que usar cosas, hay que usar cosas que ya están hechas que hacen, que son como funciones de alto orden sobre esas recorren las listas y hacen cosas. ¿De acuerdo? Y eso es muy útil y me da mucha expresividad porque en poquitas líneas escribo lo que quiero hacer. Escribir esto por uno mismo, pues también lo podemos hacer, pero entonces se va a demorar definiendo funciones auxiliares y cosas de ese estilo. Aquí hay muchas de estas que pueden funcionar como auxiliares. El segundo ejercicio es, dice, ahora que ya sabemos empaquetar, entonces escriba codificar, que dada una lista de elementos, devuelve una lista de parejas, elemento número, indicando el número de veces consecutivas que se repite el elemento en la lista.
Es decir, si me dan esta lista como ahorita, entonces va a devolver A se repite 3 veces, B se repite una vez, C se repite 2 veces y A se repite una vez. Va a devolver esa lista, o sea, como que esta lista original la va a codificar en cuántas veces se repite el primero, cuántas veces el siguiente, cuántas veces el siguiente y así sucesivamente. Entonces, dice use empaquetar, o sea, dice como que dice empaquete y luego empaquetar, ¿qué tendría que hacer yo para convertir en esto? Por ejemplo, ¿qué tendría que hacerle a esta lista para convertirla en esta lista? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, el primer elemento de la lista lo tendría que convertir en ¿qué? En una La pareja. longitud de la lista. El elemento, sí, dime. Sacando la longitud de la lista y la pongo en una tupla. Por ejemplo, exacto. Cojo la longitud de la lista y la pongo en una tupla con con el único elemento de la lista que hay, que es el A. Entonces, vamos a hacer eso para todos, pero entonces para hacer eso tendría que ser como un map. ¿Qué hace el map? Le aplica una función a cada elemento de la lista. ¿Cuál es la función que tengo que aplicar? La función que convierte la lista en una pareja, cuyo primer elemento es el elemento y cuyo segundo elemento es la longitud. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí en codificar. Entonces, cogemos codificar, entonces digo, primero empaquete la función, empaquete la lista. Y luego de empaquetarle, aplíquele la función map. ¿Qué hace la función map? Coge la lista y la convierte en una pareja. Y la pareja que tiene la cabeza de la lista y la longitud de la lista. Ese sería codificar. Entonces, si ahí me dicen codifique la lista A, B, C, 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 A, eso va a devolver la lista que tiene A con 3, B con 1, C con 2 y A con 1. ¿Sí? Y eso es todo lo que uno hace cuando hay programación funcional. Es llamar y llamar, o sea, ¿cómo se llama? Componer y componer y componer funciones para que hagan el trabajo que uno necesita que hagan. ¿Listo? Entonces aquí usamos algo como filtro, que es el take while, no sé qué, y usamos el mapa al tiempo para resolver un problema. ¿Cierto? Bien. Voy a dejar de grabar ahí.